Muy bienvenidos al estudio de la lección, aquí con Lucas, discípulo de Jesús. Es un gozo poder tener este momento para estudiar la Biblia por medio de la lección. Y te invito a que tengas tu oración al escuchar cada vez que escuches la Biblia o la leas. Dice aquí el título, Un momento del destino. Y aparece la foto o la imagen, más bien, de una mano sosteniendo una herramienta para cegar. Dice, se llama la hoz. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14, 14 y 15. Dios siempre habló a su pueblo y le presentó las verdades pertinentes que necesitaban oír en ese momento. Desde la advertencia sobre el diluvio, Génesis 6:7, hasta la primera venida de Jesús, Daniel 9, 24 y 27, pasando por el juicio preadvenimiento, sería el segundo advenimiento, Daniel 7, 9, 10 y 8, 14, y los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 12 al capítulo 14. Dios nos ha hablado. Y aún antes del diluvio. En estos últimos días de la historia de la humanidad, ha enviado un mensaje especial al mundo y a su pueblo, destinado a satisfacer las necesidades del momento. Lo representa mediante 3 ángeles que vuelan por el medio del cielo llevando este mensaje urgente del tiempo del fin a todo el mundo. El mensaje de los 3 ángeles es el último aviso de misericordia de Jesús, un llamado que nos saca de nuestra propia justicia y nos lleva a confiar en la justicia de Jesús. Sin embargo, como siempre, debemos elegir a Cristo, rendirnos a Él y serle obedientes. Y las decisiones que tomemos ahora, sin duda, afectarán las decisiones que tomaremos en la crisis final que tenemos por delante. Ahora es el tiempo de prepararse. Así es. Dice, debemos elegir a Cristo, rendirnos a Él y serle obedientes. Pronto iremos a estudiar entonces tales versículos que nos hablan o nos describen el mensaje que ha de darse al mundo. Y quisiera reiterar esta sección acá, hermanos, que nos dice, nos saca de nuestra propia justicia y nos lleva a confiar en la justicia de Jesús. Cuán importante que es eso mismo. Podemos ver algunos de los versículos aquí. Tenemos el versículo del diluvio, la primera venida de Jesús en Daniel capítulo 9, pasando por el juicio de preadvenimiento, Daniel 7, 8, segunda venida de Cristo, Apocalipsis 12 al 14, los acontecimientos finales antes de tal venida, en tales capítulos. Primero vamos a leer los títulos de cada uno de los días. Antes de ver algunos de estos versículos, nos dice, decisiones eternas. La venida del Hijo del Hombre. El juicio celestial. La corona del vencedor. Cada semilla produce una cosecha. Estos son los
títulos para cada uno de los días. Luego aparece aquí reseña, un resumen de la lección. Podemos ver. Apocalipsis es un libro de contrastes. Cada uno de estos contrastes nos llama a tomar decisiones eternas. Adoremos al dragón o al cordero. Adoraremos. Recibiremos la marca de la bestia o el sello de Dios. Caeremos en los astutos engaños de la mujer de escarlata, el falso movimiento de Satanás, o caminaremos con la mujer de blanco, la verdadera iglesia de Dios. ¿Aceptaremos las enseñanzas engañosas de la Babilonia espiritual o nos regocijaremos en la verdad que procede de la Nueva Jerusalén? Esta semana estudiaremos especialmente las dos cosechas de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 al 20. Dice dos cosechas. La cosecha del grano dorado que se recoge en el granero de Dios, y la cosecha de las uvas sangrientas, holladas en el lagar de su ira. Holladas, es decir, pisadas. En toda la Biblia Dios utiliza el simbolismo de la cosecha para describir la finalización de la obra de la gracia de Dios en el alma. Cuando esa obra termine y el Evangelio se proclame a todas las naciones, vendrá el fin. Bueno, pudiese mejor ser escrito como cuando se proclame a todas las naciones el Evangelio y esa obra termine, es decir, la de la cosecha, o la obra de la gracia de Dios en el alma. El Evangelio de Marcos, bueno, y entonces ahí vendrá el fin. El Evangelio, eso está, en Mateo 24:14. De Marcos lo expresa de esta manera. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz, por haber llegado la siega. Marcos 4:29. Jesús agrega, la siega es el fin del mundo. Mateo 13:39. Antes del regreso de Jesús, cada ser humano del planeta Tierra tendrá una oportunidad razonable de responder a su amor, recibir su gracia y andar en la verdad. Esta semana estudiaremos la cosecha final de la tierra y descubriremos cómo podemos ser parte de la cosecha del grano dorado y no de las uvas sangrientas. Amén. Volvemos entonces y queremos leer el mismo capítulo que nos habla de esta cosecha. Seguimos al día domingo. Vamos a ver si allí nos dice estos mismos versículos. Decisiones eternas. Apocalipsis 14 es el mensaje final de misericordia de Jesús a un mundo caído y rebelde que por casi 6.000 años ha estado impregnado de pecado y maldad. Llegará el día en que cada ser humano del planeta Tierra tomará su decisión final e irrevocable, ya sea a favor o en contra de Jesús. El mensaje del Apocalipsis, eso no quiere decir de que se quite el libre albedrío. El mensaje del Apocalipsis acerca de la justicia de Cristo, que nos libra de la condenación del pecado, así como del control del pecado en nuestra vida, resonará una y otra vez por toda la tierra. Lee Mateo 24:14 y compáralo con Apocalipsis 14:6. ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos con respecto a la difusión mundial del Evangelio justo antes de su venida? Leemos un poquito el bosquejo del mismo capítulo. Nos dice: Cristo predice la destrucción del templo, las terribles calamidades que sobrevendrían antes y las señales de su segunda venida. Sigue más, pero hasta ahí vamos a hacer una pausa. 24:14 nos dice, vamos a leer del versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán, y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad,
se enfriará el amor de muchos, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Aleluya. Oh, amén. Solemne. Y leemos Apocalipsis 14:6. Temible esa parte donde dice muchos tropezarán. Tenemos que estar vigilantes y firmes para no ser de aquellos que se vuelven atrás, de los cuales Dios dice, no agrada a mi alma. Amén. 14:6 dice, bueno, ya que vamos a estudiar el capítulo 14, leamos el 6 también. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Podemos ver de que nos dice Mateo 24 de que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, y aquí nos describe tal evangelio en los versículos que siguen, porque nos dice de que el ángel está volando en el cielo predicando en sí este mensaje. La promesa de Jesús que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, que aparece en Mateo 24:14, encuentra su cumplimiento final en el mensaje de Cristo para los últimos días, en Apocalipsis 14:6, que dice que el evangelio se proclamará a toda nación y tribu, lengua y pueblo. 3 veces en Apocalipsis 22 Jesús afirma que Él viene pronto, en el 7, 12 y 20. En el contexto de su pronto regreso, nuestro Señor agrega, el que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose, el justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. El Apocalipsis, eso está en versículo 11, avanza a un clímax glorioso en el que cada persona debe decidir a favor o en contra de Cristo. Por supuesto, todos los días, mediante nuestras decisiones, incluso en las cosas pequeñas, entre comillas, estamos decidiendo a favor o en contra de Jesús. Es poco probable que alguien que constantemente toma decisiones equivocadas en su vida ahora, de repente en la crisis final se incline por el bando de Jesús, especialmente cuando la fuerza de todo el mundo impío está en su contra. Ahora, hoy y todos los días debemos decidir ser fieles a Cristo y sus mandamientos. Juan escribió, en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. 1 de Juan 5:3. Como dijo Elena de White, Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Tremendo. ¿Cómo forma Dios nuestro carácter? ¿Qué medios utiliza para que crezcamos en gracia? El Espíritu Santo, la palabra. Santifícalos en tu palabra, dice. ¿Qué podemos hacer para permitir más plenamente que el Espíritu Santo nos transforme para ser más semejantes a Jesús? Buena pregunta. Purifíquese todo el mundo. Me gustaría escuchar tu respuesta para esta pregunta final. Si quieres mandármela, lucasbc707@yahoo.com. Bien, nos aparecían los textos en los cuales Jesús 3 veces nos dice, vengo pronto. Vamos a ver esos textos y deleitarnos en ellos. El 7 nos dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. 12. He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sea sus obras. Amén. Y el 20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén.
Interesante cómo se nos dice que en este contexto, en el versículo 11, dice, el que es injusto, vamos a leer el 10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto haga injusticia todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo haga justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Se nota una señal de división en tales palabras. Me gustaría que se ahondase más este versículo en contexto con el juicio. Guardar sus mandamientos es el amor. Maravilloso. Decisiones eternas. Podemos ver de esta lección que hoy decidimos lo que mañana vamos a tener la tendencia de decidir. Hoy construimos para mañana construir encima. Bueno, qué maravillosa promesa. Todos aquellos que sienten que son demasiadas las personas las cuales no tienen el evangelio, que supuestamente, bueno, no voy a decir el número, pero que he escuchado, sin embargo, la promesa es cierta, es de Jesús. Nos dice, toda persona, todo el mundo ha de escuchar el mensaje de Jesús. Qué maravilloso. Será predicado a toda nación, tribu, raza y lengua. Eso me encanta cuando dice lengua, porque hay algunas tribus que tienen un lenguaje que solamente ellos saben y están por ahí, escondidos a la sociedad. Qué maravilloso. Veamos entonces algunos versículos de Daniel que habíamos visto el día anterior. Bueno, ya lo que sigue va a ser una vista de los versículos de Daniel, si te gustaría quedarte para seguir escuchando. Y si te vas, pues que Dios te bendiga. También. Y te quedas también. Daniel 9, 24 y 27. A ver, vamos a ver un poquito aquí. Tenemos el bosquejo de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Dice que Gabriel interpreta la parte restante de la visión. Dice del 8, el tercer mensaje profético de Daniel. Sección profética, el segundo mensaje profético de Daniel, Daniel 7. ¿Cuál es el primero? Vamos a buscar. Bueno, no estoy seguro a qué se refieren con el primero, o dónde está el primero. Exactamente, según está categorizado por acá, por el comentario bíblico. Sin embargo, vemos... vamos al tercero entonces. El tercero dice: el carnero, el macho cabrío y los cuernos, el cuerno pequeño y su maldad, la profecía con implicación de tiempo de la purificación del santuario. Gabriel interpreta la primera parte de la visión, la enfermedad de Daniel como resultado de la visión. Daniel ora pidiendo la restauración y confiesa los pecados de su pueblo. Gabriel interpreta la parte restante de la visión. En el Daniel 9, capítulo 9. Vamos a ir entonces allí. Maravilloso que Gabriel viene para decirle a Daniel que Jesús viene. Wow. ¿Qué habrá sido estar al lado de Jesús? Físicamente. 24. El bosquejo del capítulo 9. Dice: Daniel, considerando el tiempo de la cautividad, confiesa los pecados y ora por la restauración de Jerusalén. Gabriel le instruye acerca de las 70 semanas. Seguimos 24 a 27, vamos a leerlos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Interesante que usa el verbo sellar.
y ungir al santo de los santos. Me pregunto si dice lugar santo en el hebreo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir 69, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Una vez más, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, los romanos, destruirá la ciudad y el santuario en el año 70, y su fin será con inundación, es decir, el dragón que tira el agua, entiendo yo, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, qué maravilloso, como lo habla como una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, con su propio sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Pero si entendemos que son los romanos, se tendrían que venir justo en el año 30. O sea, la edad 30, el año 27, pero no, es el año 70. Así que entendemos esto como un paréntesis, tal vez. O como una previsión de lo que ha de venir después del sacrificio de Jesús. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es decir, los romanos, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, el cuerno pequeño o el dragón, una extensión o más bien una concentrado de los romanos. Roma pagana, Roma papal, vendrá la espada sobre los que matan y mataron. Ahora entendemos entonces de que el pueblo de un príncipe que ha de venir es lo mismo que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta ahora entendemoslo igual. Pero el punto que nos da la lección es que nos dice cuándo Jesús vendría, el Mesías príncipe, y la maravillosa obra que haría. En el versículo 24 nos dice que te invito a leerlo. Pasando por el juicio preadvenimiento, Daniel 7, 9 y 10 y 8 y 14. Saber entonces estos capítulos también. Ahora, el capítulo 7, se va a hacer un poco largo el audio, pero está bien. Daniel 7. Sección profética nos dice, y la primera sección la titulan sección histórica. La sección profética aparece aquí el segundo mensaje profético de Daniel, las 4 bestias y el cuerno pequeño. Juicio y reino eterno del Hijo del Hombre. Un ángel interpreta la visión. Impresión sobre Daniel. Entonces, esto está una vez más en el segundo mensaje profético de Daniel. No quiero hablar muy rápido tampoco para que se me pueda seguir, pero se puede también rebobinar. Vamos entonces al capítulo 7. Estamos casi allí. Un poquito más. Y ya estamos ahí en la página. Bueno, lo hubiera pausado, pero bueno. Ok. Daniel 7. Daniel ve la visión de las 4 bestias y del reino de Dios. Versículo 15, su interpretación. Okay. Esos son los versículos 24 al 27. Nos dice... Me equivoqué. Versículo 9, no 24. Versículo 9. 7, 9 y 10. Oh, ok. Y no es la venida, es
El juicio preadvenimiento. Sí. Y el capítulo 8:14. Vamos a ver el capítulo 8:14. Pueden luego ver por su cuenta estos versículos mencionados del capítulo 7, que son 9 y 10. Pero vamos a ir directamente al capítulo 8. Capítulo 8, dijimos 14. La visión de Daniel del carnero y del macho cabrío. Los 2300 días de sacrificio. Vamos a ver el versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando... Vamos a leer eso de vuelta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Okay. Eso nos habla de el juicio preadvenimiento. Los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 12 al 14. Vamos a ver el bosquejo. Bueno, que tenemos el bosquejo, el comentario bíblico que necesitamos. A ver, nos dice aquí: la fase final del gran conflicto. Esto abarca el capítulo 12 hasta el 20. Los capítulos 20-15. Satanás hace guerra contra el pueblo remanente. Principios en juego en el último conflicto. Y dijimos hasta el 14. Así entonces vimos tales versículos, tales títulos para los capítulos, en los cuales una vez más Jesús, Dios, se ha comunicado con el ser humano, con Juan para hablarle de tales sucesos, con Daniel también. Y así para nosotros. Gracias a Dios que nos hace saber estas cosas para que nos preparemos. Y volvemos al versículo que leímos de Mateo 24. Muchos tropezarán, se traicionarán entre sí, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dios nos amonesta a estar vigilantes y orar continuamente para ser de aquellos que vencen. Grandes es la herencia de los santos. La estrella de la mañana han de recibir aquellos que son fieles hasta el fin. Su amor ha sido purificado por el sufrimiento. Amén. Para meditar, sí. Y vivir. Amén.